En el presente video veremos el arte en diferentes periodos, tales como Roma y Edad Media, arte de etruscos o prerromanos. Arquitectura. Los templos descansan sobre un alto podio de piedra con un pórtico tretacilo, con columnas toscadas solo con su fachada principal. Tras el oval se solía hacer 3 puertas que conducían a 3 naos paralelas, dedicadas a las 3 principales divinidades etruscas. Las tumbas constan de una gran sala cubierta con falsa cúpula o bóveda, que en conjunto formaban la necrópolis. Las fortificaciones son el elemento arquitectónico destacable a través de sus murallas que resguardan la ciudad en forma de acrópolis. En la escultura tenemos las parejas funerarias. Se encuentran en las cubiertas de los sarcófagos. Los esposos son representados en posición recostada. Debido a la suavidad de los materiales preferidos para estas esculturas, los rostros son más elásticos. La escultura zoomorfa, realizada en bronce, se encuentra en la entrada de la necrópolis. La escultura exenta representa estatuas de bulto de terracota que adornan los frontones de los templos. La pintura. La pintura se rige por la influencia griega y, al igual que la escultura, se vincula con el mundo de los muertos. Sus principales representaciones se ubican en el interior de las tumbas con escenas de banquetes funerarios y vida cotidiana haciendo referencia al difunto. Roma clásico. En Roma clásico tenemos arquitectura civil, tales como las casas. Las insulas eran casas de piso donde vivían las clases menos favorecidas. En los domus vivían los hombres más ricos, se organizaban en torno de un patio llamado atrio. Las villas eran casas de campo con grandes extensiones para el cultivo. El foro es el centro de la vida ciudadana. Allí se ubica el templo, la basílica, entre otros. Se compone de una gran plaza enlosada, rodada y decorada con esfinges del emperador. La basílica, dedicada a la administración de justicia y al trato comercial, es un edificio de planta rectangular dividida en 3 naves separadas por columnas y cubiertas con bóveda de cañón plana de madera. Los edificios para el espectáculo. El anfiteatro. Es un edificio genuinamente romano. Su planta es elíptica. En el centro, la arena rodada por todas partes de graderío para espectadores. Tanto la arena como las gradas están cercadas por túneles, corredores y cámaras. El teatro parte de la idea griega con diferencia que hace la construcción exenta, es decir, adosada, aislada de los muros, en lugar de aprovechar las laderas de las montañas. Esto permite levantar bajo los graderíos una red de túneles o galerías abovedadas, en forma anular que comunica con los dormitorios y que facilitan un desalojo rápido del edificio. El circo es semejante a los estadios griegos. Dispone de una planta estrecha y alargada, con graderías en sus lados mayores y una espina en el centro de la arena, que divide longitudinalmente en 2 pistas. Las obras de ingeniería. Las calzadas y puentes. Un imperio de tantas proporciones requiere de una gran variedad de calzadas que la acercaran a las provincias más alejadas o facilitaran la comunicación entre la capital y el resto de las ciudades. Los acueductos, aunque tengan un carácter utilitario, el arquitecto ha sabido dotarlos de cierta belleza y grandicidad. Están destinados a abastecer agua a las ciudades. Resulta imponente por sus dimensiones en el Segovia con doble línea de arcos sobrepuestos, el de los Milagros de Mérida con arcos dobles y un único pilar para toda su altura. El templo. Panteón de Agripa. La fachada es de la forma de un pórtico clásico. Su interior está cubierto por una enorme cúpula de unos 43 metros de altura. Tiene un tambor circular de 6 metros de espesor, articulado en 8 pilares, alternado con tantas exedras rectangulares o semicirculares que hacen la capilla.
Su decoración interior contrasta con la sobriedad exterior. La cúpula representa la bóveda celeste que muestra su unidad cósmica, convirtiendo a Roma en el centro del universo. Escultura, relieve, pintura y mosaico. La escultura, los retratos son realistas, debido a la influencia del retrato etrusco. Se realizaban máscaras funerarias de los patriarcas, familiares en absoluto realismo. La pintura. Se realizaban pinturas al fresco, con una técnica muy perfeccionada. Los restos mejor conservados se encuentran en la ciudad de Pompeya, que quedó sepultada por la erupción del Vesubio. Frasco encontrado en Pompeya. El relieve, procesión en el lado sur de Ara Pacis. Aquí es donde los romanos alcanzan una personalidad más definida técnicamente, es decir, tipo pictórico. Al buscar efectos de perspectiva, concede gran importancia al paisaje y a lo pintoresco. El mosaico encontrado en Pompeya. Los mosaicos fueron elaborados como revestimientos de paredes y suelos. Se realizaban con pequeñas piezas de cerámica llamadas teselas o pequeños fragmentos de mármoles. El arte paleocristiano. Su arquitectura. Tenemos las catacumbas y las basílicas. Las catacumbas están formadas por una intricada red de galerías, en cuyas paredes se disponen los nichos en los que se depositan los cuerpos. Las más importantes son Santa Priscila, Santa Domitila, San Calixto, San Sebastián y Santa Inés. En la basílica, las principales tenemos la Basílica de San Juan Letrán, Basílica de San Pedro, Basílica de San Pablo, Basílica de Santa María la Mayor y Basílica de Santa Sabina. La escultura. Se desarrolló en los sarcófagos. Solían estar decorados con profusión de relieves en su frente y tapa. Los temas representan distintos paisajes bíblicos separados por columnas, creando así una especie de compartimientos. La simbología de la iconografía paleocristiana. El pez como símbolo de Cristo, la paloma como símbolo del alma, el crismón formado por la I y la X dentro de un círculo, Cristo con un cordero sobre sus hombros, símbolo del buen pastor. La pintura y el mosaico. La pintura mural que aún puede verse en las paredes, bóvedas de las catacumbas y algunas basílicas. El mosaico se realiza con la misma técnica que la empleada por los romanos, pero sus temas y símbolos son religiosos. El ejemplo más destacado lo constituyen los mosaicos de Santa María la Mayor. Bizantino. El arte bizantino. En su arquitectura, los bizantinos dotaron a sus iglesias de enormes cúpulas asentadas sobre tambores de abundantes ventanas y sostenidas por enormes estribos. Los elementos constructivos eran las cúpulas sobre pechinas, arcos de medio punto, la tribuna y la basílica. Sus obras eran la Basílica de Santa Sofía de Constantinopla, San Vital de Ravenna, San Apolinar Nuevo y San Apolinar in Clase. El mosaico. El mosaico bizantino se diferencia notablemente del romano. Las piezas denominadas teselas no eran solo de piedra y mármol, sino también de pasta vítrea que permitía dar mejor realismo a determinadas partes del cuerpo como los ojos, o de piedras preciosas para recrear joyas. Los principales mosaicos: Cristo Pantocrator, mosaico de Justiniano y el mosaico de Santa Sofía. Ícono y marfil. El ícono se elabora a partir de una tabla de madera muy lisa que se cubre con un lienzo fino pegado a la madera y sobre el que se aplican varias capas de yeso fino.
El marfil, su técnica es sumamente minuciosa y detallista. Los ejemplos más destacados son el díptico barberiano, que está constituido por 2 hojas de marfil. El arte románico. En el arte románico podemos ver que los materiales fundamentales eran las piedras y los elementos era el arco de medio punto, la bóveda de cañón, el arco fajón, contrafuerte y los palares. El arte gótico. El arte gótico fue influido por factores como su íntima conexión con el desarrollo de las ciudades. Es el símbolo del resurgir burgués de la época. Los elementos básicos: la bóveda de crucería, el argotante, el arco apuntado. Los materiales igual eran la piedra, igual al arte románico, y los elementos constructivos: bóveda de crucería, argotante, contraforte, pilares, vidrierías, tímpanos, rosento, ventanal y torres. La escultura gótica es más naturalista que la románica. Sus particularidades son: reaparece la escultura exenta, en los portados los elementos esculturiosos siguen la alineación del arco. Y en la pintura, las características son escenas bíblicas, vidas de santos y representaciones de la Virgen, animales fantásticos, motivos vegetales, entre otros. Muchas gracias.